Mi nombre es Sánchez Álvarez Saliván y hoy voy a hablar acerca de inflamación y sus medidores químicos. El significado de inflamación viene del latín inflamatio, que significa encender o hacer fuego. Esta es una respuesta inmunitaria inespecífica del cuerpo humano que se va a dar en tejidos vascularizados conectivos. Va a tener como función defender al cuerpo mediante la eliminación de un agente externo. Este va a eliminar células, restos tisulares y restos necróticos. Después de que el cuerpo ya elimine al agente externo, va a ser una regeneración del tejido que se dañó mediante la invasión. Sin embargo, esta regeneración puede tener secuelas. ¿De qué forma? Bueno, pueden ser en forma de fibrosis, en cicatrices, en obstrucciones intestinales o en la limitación articular. La inflamación va a tener varias causas que van a ser los factores físicos, biológicos y químicos. Por parte de los factores físicos tenemos a lo que es la radiación, el calor, el frío y los rayos UV del sol. Como agentes biológicas tenemos a los virus, a los hongos y a las bacterias. Y por agentes químicos tenemos a lo que son como toxinas o venenos. La inflamación va a contar con fases, las cuales son fase aguda y la fase crónica. Y en la fase aguda tenemos que va a ser de minutos a horas y hay exudación de fluidos, proteínas plasmáticas y migración de leucocitos, específicamente neutrófilos, que van a ser los primeros en llegar a la lesión que se esté ocasionando. La fase crónica va a durar de días a meses y va a ser causada por agentes infecciosos persistentes al cuerpo humano. Es un traslape entre la fase inflamatoria y la fase de regeneración. Esta inflamación va a ser continua con la reparación del tejido, pero en un ciclo de activación y desactivación. O sea, no acaba cuando debería de acabar y hay replicación de leucocitos, vasos sanguíneos, tejido conjuntivo y macrófagos. Hace mucho tiempo Cornelio identificó 4 signos cardinales y Virchow identificó un signo cardinal para la inflamación. Estos signos cardinales van a ser lo que es el tumor, que es el aumento del líquido intersticial y edema, el rubor, que es la coloración por la vasodilatación durante la invasión del agente externo, el calor, que es el aumento de la temperatura y el consumo de oxígeno, el dolor, que se va a dar por liberación de sustancias como prostaglandinas e histamina, que vamos a hablar más adelante de ello, porque son medidores químicos, y estos van a actuar en nocioceptores. Y por último signo tenemos a la pérdida de función, que va a ser la disminución en la funcionalidad o capacidad de algún tejido o parte del cuerpo. Entrando ya a lo que son medidores químicos, tenemos 2 que son de origen celular y de origen hepático. Por parte de los de origen celular tenemos una división que va a ser los mediadores químicos preformados en los gránulos de secreción y los mediadores recién sintetizados. En mediadores preformados de gránulos de secreción tenemos a la histamina, a la serotonina y a las enzimas lisosomales. Y los mediadores recién sintetizados tenemos prostaglandinas, leucotrenos, factores activadores de plaquetas, óxido nítrico y citocinas. Para los celulares vamos a describir cuáles son su origen y su función. Para la histamina tenemos que sus fuentes principales van a ser mastocitos, basófilos y plaquetas. Para la serotonina van a ser las plaquetas, las prostaglandinas, mastocitos, leucocitos, al igual que en los leucotrenos. En el factor activador de plaquetas son los leucocitos y los mastocitos. En el óxido nítrico vamos a tener que su fuente va a ser el endotelio y los macrófagos. En las citocinas su fuente van a ser macrófagos, células endoteliales y mastocitos. Y quimiosinas va a tener como fuente los leucocitos macrófagos activados.
Las funciones de estos mediadores de origen celular van a ser las correspondientes de esta manera. La histamina va a tener como función la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la activación endotelial. La serotonina va a causar vasodilatación, aumento de la permeabilidad igualmente. Las prostaglandinas van a causar vasodilatación otra vez, dolor y fiebre. Los leucotrenos van a dar lugar a un aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, adherencia y activación de los leucocitos. El óxido nítrico va a dar una relajación del músculo liso vascular y la destrucción de los microbios que hayan afectado al individuo. Las citocinas van a hacer una activación endotelial local que va a dar lugar a la expresión de moléculas de adherencia. Igualmente va a dar fiebre, dolor y reducción de la resistencia vascular, también llamada shock. Las quimiosinas van a dar quimiotaxis y la activación de leucocitos. Hasta el momento hemos hablado mucho de quimiotaxis. Bueno, se ha mencionado mucho la palabra quimiotaxis, pero ¿qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es un tipo de fenómeno en el cual las células del organismo van a dirigir su movimiento de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias que van a haber en su ambiente. En este caso de la inflamación van a ser células inmunitarias como son los leucocitos. Ok, entrando ya a la división de células de origen plasmático, bueno, mediadores de origen hepáticos, perdón. Bueno, sí, también se llaman plasmáticos. Vamos a tener a lo que son los productos de complemento C5A, C3A y C4A. Bueno, para conceptualizar, vamos a el complemento en inmunología. Es un sistema que va a opsonizar bacterias para favorecer la fagocitosis de las mismas. Este también puede reclutar y activar varias células y macrófagos para una regulación de respuestas de anticuerpos y puede ayudar a la eliminación de los complejos inmunes y células apoptóticas. El complemento también puede tener efectos nocivos para el organismo, pues contribuye al proceso inflamatorio, sin embargo, puede dar daño a los tejidos y desencadenar una anafilaxia. Continuando con lo que son los mediadores, bueno, retomándolo, tenemos que los productos del complemento van a tener su origen en el plasma, específicamente producido en el hígado. Las proteasas activadas durante la coagulación también son un mediador químico originado en el plasma, producido por el hígado. Y las cininas. Bueno, tenemos como función de los productos del complemento la quimiotaxis, que ya habíamos mencionado, la activación de leucocitos, la vasodilatación y la estimulación de los mastocitos. Por parte de las cininas, tenemos como funciones el aumento de la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso, la vasodilatación y el dolor. Por parte de las proteasas activadas durante la coagulación, su función va a ser la activación endotelial y el reclutamiento de leucocitos para que al momento de que ingrese ese agente externo o esa lesión se provoque en el tejido, rápidamente el reclutamiento de leucocitos, que son células inmunitarias, van a llegar a dicho lugar y van a empezar a combatir y a realizar todo el proceso inflamatorio. Para finalizar, recordemos que el proceso inflamatorio es inespecífico, es decir, no va a tener un factor únicamente que la cause. Se debe dejar evolucionar a la inflamación, ¿sí? Mientras sea dentro de una respuesta correcta, porque sí se puede dar una inflamación muy, muy grande que llegue incluso a cerrar, por ejemplo, en la inflamación de las anginas o amigas palatinas, puede llegar a que el individuo entre en una fase en la que ya no puede respirar, por lo que sí existen
medicamentos que se llaman antiinflamatorios, precisamente para evitar eso. Sin embargo, es una respuesta inmunitaria primaria, por lo que es vital para para proteger al cuerpo adecuadamente.